Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 4. El centro, el repoblamiento que no llega. Los dos polígonos del Centro Patrimonial de Guadalajara viven desde hace 3 décadas un acusado proceso de despoblamiento, aunque el fenómeno empezó hace más de un siglo. Esto deriva del cambio de modelo de vida de los tapatíos. La residencia se movió hacia las orillas y el centro tendió a convertirse en una gran zona con unos 10,000 comercios y oficinas gubernamentales para diversos trámites. El efecto es que en el día unos 200,000 empleados y cientos de miles de visitantes lo copan, pero a partir de las 8 de la noche hay un fuerte despoblamiento que ha contribuido a la decadencia de su patrimonio y su infraestructura. La ocupación residencial casi nunca sobrepasa 40 habitantes por hectárea, en contraste con las zonas más densamente pobladas de la ciudad, donde se rebasan 200 habitantes por hectárea, fundamentalmente en las colonias populares. ¿Cómo atraer de nuevo a la población sin perder la importante estructura económica y de empleos que tiene la demarcación central de la ciudad? No hay una receta sencilla. Se deben hacer trajes a la medida, dependiendo de la zona. Al poniente hay grandes residencias de las antiguas colonias francesa y americana, donde el valor de las fincas es elevado. Hacia los diversos puntos cardinales, en los barrios como Analco, San Juan de Dios, Mexicalcingo, Santuario o Capilla de Jesús, y sobre los ejes de movilidad intensa como Federalismo, podría haber soluciones menos costosas y más abiertas a todo tipo de mercado. Lo cierto es que el secreto del éxito de la vieja Guadalajara fue la convergencia de clases sociales. Y esa mixtura debería estar presente en los proyectos de repoblamiento. El urbanista Salvador Dueñas habla de una experiencia muy particular, una finca de alto valor en la zona de Chapultepec, que actualmente contiene un negocio, una oficina administrativa privada y un espacio residencial. Pero también diserta sobre el problema general del centro metropolitano de Guadalajara. Bueno, nos encontramos en la Casa Fara, es una finca patrimonial ubicada al poniente del centro de la ciudad, sobre Simón Bolívar, esquina Vallarta, una zona de muy alto valor histórico, y estamos con el arquitecto Salvador Dueñas, que nos va a platicar cómo se hizo el rescate de esta finca que ahora alberga un restaurante que se llama Los Arrayanes. Arquitecto, platícanos un poquito de esta historia. Bueno, la finca original es conocida como Casa Fara, en virtud de que fue construida para la familia Fara, para el doctor Fara, aproximadamente en 1936 por el ingeniero arquitecto Rafael Ursúa. De hecho, es una casa con valor patrimonial. Lo interesante de este rescate, que fue hecho por el arquitecto Juan Palomar, es que se está utilizando la finca con diferentes usos mixtos, que permite, por una parte, que se siga conservando el uso habitacional de la finca en la parte alta, y al mismo tiempo en la parte baja se utiliza como restaurante, y en los interiores de la casa original como oficinas para una empresa. Esta mixtura de usos, que insisto, permite el hecho de que se siga utilizando como vivienda, es un ejemplo pues de buenas prácticas en el sentido del rescate tanto patrimonial de un edificio con valor, insisto, pero que además abona en el tema de la redensificación, por decirlo de alguna forma, que no es otra cosa más que la vuelta de la población a los centros urbanos de las ciudades, que desgraciadamente lo sabemos es un fenómeno muy común de las grandes ciudades, la despoblación en esta suerte de dona que se genera, poblacionalmente hablando, donde las zonas céntricas quedan despobladas y la población se va yendo hacia las orillas. ¿Qué tan viable ves esta fórmula como para replicarse? ¿O cuáles son las limitaciones? ¿O cómo se puede adaptar el modelo para que fincas de valor patrimonial, pero que quizás no tengan el dueño con el capital suficiente, por ejemplo, que debe ser el caso de muchas fincas patrimoniales más hacia adentro del centro, puedan tener también una opción de tener usos mixtos? Sí, es un tema complejo en cuanto a que son muchos factores los que intervienen. Y que definitivamente para poderlos llevar a buen puerto se requiere necesariamente de políticas públicas de parte del gobierno que se implementen para apoyar a estas personas que quisieran hacer algo similar.
Evidentemente hay fincas con mucho mayor o menor valor patrimonial, pero no es el caso. Incluso, insisto, en zonas donde hay fincas de simple valor ambiental, en el sentido del patrimonio edificado, pero que aún así tienen ese potencial de utilización de usos mixtos y que por diferentes factores, insisto, sea gentrificación, sea turistificación, sea la especialización de usos comerciales, que también sucede. Te pongo de ejemplo la zona de Medrano, que está dedicada a ropa, la zona de López Cotilla, que está dedicada a casas cambiarias, compraventa de oro, la zona de Corona, donde están las plazas de la tecnología. ¿El mismo San Juan de Dios? El mismo San Juan de Dios, que está turistificado totalmente, pero que desgraciadamente, fuera de esos pequeños focos, la ciudad está totalmente abandonada. Y es difícil, insisto, si no hay un apoyo por parte del gobierno con políticas públicas directas en el abono de este uso. Es, en buena medida, el problema del suelo caro. El eclesiástico, promotor cultural del rescate de la ciudad patrimonial y bibliófilo reconocido por la FIL en 2021, Tomás de Híjar Ornelas, sostiene la necesidad de ver con ojos menos mercantilistas el desarrollo urbano. Uno de los problemas principales de Guadalajara, no solamente como municipio, sino en general el área metropolitana, es que los centros, las zonas consolidadas, las zonas históricas, tienen un suelo caro, costoso. ¿Cómo se puede incidir para que haya inversiones cuando es tan cara el metro cuadrado en esta zona de la ciudad? Bueno, es que habría que crear conciencia entre los propietarios de que la ventaja para ellos de repoblar el centro y de rescatar viviendas que están subutilizadas o espacios que se pueden emplear desde el subsuelo es un beneficio colectivo, y más allá de los propósitos inmediatos y de lucro, pues hacerlo en un plano social y con una gran visión. Pero eso requiere incentivos y un compromiso muy fuerte de la autoridad, ¿no? Porque de repente la queja más común es que le dejan la carga de la conservación del patrimonio a los particulares, pero poco sacrifica el ayuntamiento o el gobierno, simplemente les dice no puedes tocar o no puedes modificar porque es patrimonial. Mire, mientras no se tenga el pacto o el contacto entre las autoridades federal a través del INAH, estatal a través de la Dirección de Patrimonio y municipal a través de la Superintendencia del Centro Histórico, para que faciliten justamente esos usos múltiples de las zonas urbanizadas de Guadalajara, que es todo el municipio, pero a través de los polígonos de intervención urbana que ya están sectorizados, pues sí estaríamos dando cosas al aguijón. Entonces, la virtud que podría tener, y eso es lo que propone la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, que la encabeza el presidente municipal, don Pablo Lemus, sería facilitarle a usted, si es propietario de un bien inmueble, que pueda rescatarlo, que pueda invertir con él, que sea productivo. Y por eso donde ahora nos encontramos, el convento de Santa Teresa, pues es un ejemplo directo. La señora Paz Rebeca Padilla, su propietaria, lo ha restaurado invirtiendo recursos muy copiosos, con la asesoría del INAH, con los consejos oportunos de quienes tenían que intervenir para que no se alterara la sustancia de este recinto, y ahora con los usos que se le están dando, como el lugar para eventos, como centro cultural, como espacio de recreación de un ambiente femenino del siglo XVII. Y como este modelo podríamos tener 100 o 1000 en la zona fundacional de Guadalajara, de aplicación oportuna, sabia, de recursos privados con fines sociales y con un proyecto a futuro. Es indispensable reconocer la responsabilidad del sector público en la defensa y el rescate del patrimonio, reconoce la urbanista Denise Montiel Engelhardt. Yo encuentro algo justificado en el reclamo que se hace
respecto a conservación del patrimonio, que muchas veces el gobierno te dice no puedes tocar, esto es patrimonial, pero no existe ninguna herramienta económica para que sea viable la protección de una finca. Entonces, de repente la gente dice, ¿cómo voy a tener yo recursos para que esta finca se conserve, para que tenga un uso y para que yo pueda vivir de aquí? Un poquito lo que tú decías cuando eran las vecindades, se suponía que era una renta que les daba, ¿no? ¿Cómo? Bueno, hasta donde yo sé, no tengo el dato ahorita de la fecha, ni exactamente como el nombre de ese como reglamento o acuerdo, pero Juan Palomar te puede dar ese dato, o lo podemos buscar. Lo que sí es, hay un reglamento o acuerdo en donde, precisamente pensando en el centro, ¿sí? Y en otros edificios en donde no nomás es la cuestión de vivienda, sino áreas verdes y cosas que se tienen que... Hay que pensar también en las alturas y en las proporciones que debe de haber de uso de suelo, ¿sí? No es nomás el uso, si es comercial o habitacional, sino también un tema muy importante, la luz que se requiere y que puede afectar en un momento dado a una casa si se hace un edificio, ¿no? Entonces, una serie de puntos que ya están muy aclarados todos. Yo sé que hace no mucho se creó un nuevo como tipo de acuerdo en donde la gente, si se pasaba de una altura permitida de suelo, que hacían un estudio de que yo en mis terreno de tanto por tanto, para que sea negocio necesito construir este número de pisos por lo que me cuesta la construcción. Y está fuera de reglamento, ¿no? Entonces había un acuerdo en donde, ok, si el gobierno te da el permiso por tener un piso más, ¿tú qué vas a dar a cambio a la ciudad? Y tenían que dar no sé cuántos metros de área verde en otra parte, pero cercano ahí. O sea, hay un reglamento. Juan, te digo, él debe saber. Sí, porque esto termina pareciéndose al tema de las áreas naturales protegidas. Todo el mundo quiere que no se toquen los bosques, pero nadie apoya a los dueños del bosque y los dueños del bosque no lo pueden tocar. Entonces termina generando un conflicto que tarde o temprano alguien se sale por la tangente y pasa lo que sucede, que de repente tumban una finca de un día para otro o tumban un bosque de un día para otro. A eso me refiero yo. Si todo el mundo quiere lo bueno, todo el mundo quiere lo bueno, pero que no le cueste a uno. Exacto. O sea, eso, la verdad. Digo, el patrimonio es muy bonito, pero requiere inversión para mantenerse. Yo quiero verlo bonito, pero pues que lo ponga el gobierno y que lo ponga otro, ¿no? A 20 años de los primeros 500 de la ciudad, la oportunidad para tomar en serio este problema ofrece renta alta incluso para los políticos, porque en el destino del centro patrimonial se debate, en buena medida, el futuro del área metropolitana completa. ¿Cómo vivieron la Guadalajara del pasado quienes tienen su experiencia de vida con 50 a 80 años? María Dolores Alatorre, con casi 84, es habitante del barrio del Santuario y le tocó vivir desde la primera fractura de modernización de la historia de la ciudad, el gobierno de Jesús González Gallo. Muy diferente todo. ¿Cómo era la vida cuando usted... Muy tranquila. No se ponía un volantín aquí cuando yo era chica, ¿verdad? Y pues era muy tranquilo todo. Ahora no. Hay mucha revoltura. Supongo que no había casi carros. No, tampoco. No había. Y estaba empedrado. Y dicen siempre que eso ayuda más a que no haya tanto calor. Este es el barrio de gente ilustre también. O sea, aquí a 2 cuadras vivía Agustín Yáñez, ¿no? Sí, aquí. 1.5 años. Y él cuando todavía, no, él ya estaba en México cuando usted se vino para acá, ¿verdad? Porque él fue gobernador en los 50, sí. Y luego se fue a México a trabajar a la CEPA. Entonces no sé si le tocó verlo aquí en el barrio a don Agustín. No me acuerdo. Tal vez sí, pero no lo recuerdo. No le interesaba tampoco, era muy chica usted, ¿verdad? Tampoco, me interesaba. Pero cuando era gobernador, quiero suponer que vivía en su casa él. No. Ya había... Ya se la habían vendido. Ah, ya no estaba aquí en... No, ya no. ¿Y cuándo quitaron el empedrado aquí? En el 50. Hace ya bastante, entonces. Cuando ampliaron la de alcalde. Eso fue con González Gallo, ¿no? Antes de Agustín Yáñez, de hecho. Y después siguieron para acá. Sí, claro, el alcalde pasó. Le tocó entonces ver todas las demoliciones y toda
toda la demolición de la de alcalde. Muchas casas buenas, ¿no? Ay, que había muchas casas muy bonitas. Les quitaron todo el patio. Donde yo estuve en la escuela era con las madres del Verbo Encarnado. Y les quitaron todo el patio. Las madres del Verbo Encarnado eran las del Nueva Galicia, ¿no? No, las del Matel. ¿Y ellos dónde tenían? Ahí sobre... Era por alcalde y no me acuerdo si era Angulo y la otra que sí, ¿cómo se llama? Garibaldi. O Garibaldi Reforma, no me acuerdo. Pero ahí está todavía lo que eran las ventanas del colegio de cuarto, del salón de cuarto. Entonces se recorre y reconstruyen fachadas, ¿o qué? Fachadas. Muchas se perdieron de las antiguas, pues no volvieron a ser tan importantes. Digo, No, me acuerdo, ya por no. ejemplo, la Casa de los Perros sí la movieron, la fachada, no sé cuánto les costaría, la reconstruyeron bien, Sí, la Casa de los Perros, pero supongo que eso fue excepción. O sea, no toda la gente tuvo dinero para Pues no. reconstruir bien, ¿no? ya no. Y muchos se acabaron. Se llevaron toda la casa. Digamos que entonces usted le tocó los primeros estertores de la modernidad en Guadalajara. Sí. ¿Qué prefería? ¿Qué fue primero? ¿Guadalajara, el alcalde o Juárez? Pues la Cruz de Plazas es de González Gallo y Juárez también es con él, ¿no? Me parece que Cuando sí. mueve este ingeniero el edificio de la Telefónica, Ujú. que ahí está, eso fue también en los años, quizás un poquito después Juárez, de alcalde. Porque yo me acuerdo que íbamos y estaba descargado los cimientos. Juárez. Ujú. Pero fue muy poca diferencia porque González Gallo quiso cambiar totalmente el Guadalajara y le metió mucho dinero a muchas obras. Pero sí movieron algo, ¿no? No, bueno, pues también la Plaza Liberación, acuérdense los edificios que había entre la Catedral y el Teatro de Gollado, todo lo demolieron. Sí. El antiguo palacio del arzobispo es ahora el Palacio de Gobierno Municipal y lo construyó Agustín Yáñez, quiere decir que el edificio antiguo se acabó. Sí, se acabó. La Rotonda era también otro edificio. La rotonda de los hombres ilustres también era el templo de la soledad. O sea, todo eso se lo llevaron Sí. para que la catedral tuviera una cruz de plazas y tuviera más vista. Pero digo, para muchos ganó la catedral, pero la ciudad perdió mucho patrimonio. Sí. Y- También sí. para espaldas de la catedral se perdió mucho. Eso fue después, ya fue con Flavio Romero cuando hicieron la Plaza Tapatía, Ajá. en los 70s. Sí, ahí también fue tremendo la destrucción del patrimonio que se dio para hacer ese, que nunca tuvo éxito además, porque nunca ha tenido completos los locales ocupados, o sea, es un lugar que ha sido un fracaso comercial, la plaza. Sí. Le da vista bonita al Hospicio Cabañas, pero No tanta como se esperaba. bueno, ahí donde está Porque tiene edificios ahí que le tapan. Su familia tuvo una de las grandes fortunas de la Guadalajara del Porfiriato y como para tantos descendientes de hacendados, el cambio económico no sostuvo la bonanza. También cambió completamente el tranquilo barrio de su juventud. ¿Usted iba a misa aquí al santuario o se iba a la catedral o...? No, aquí a la Inmaculada. Un templecito que está cuadra y media. ¿Porque era más cerca o porque le gustaba? Ahí, como nos gustaba ir ahí. A confesarnos ahí. Digo, porque era una ciudad eran muy católicos los tapatíos en esos años, ¿no? Sí, pero mi tía a veces iba al santuario, a veces que la Inmaculada, pero más bien íbamos aquí. ¿Y las llevadas de la Virgen cómo eran en esos años? Ah, pero eran por allá, por América. por Américas. Por la antigua carretera a Zapopan. ¿Nunca llegó a ir? A acompañarla todo el recorrido no, íbamos a verla pasar nada más. Y venía aquí en algún momento aquí al barrio Sí, en sus visitas. les digo que a las parroquias venía 3 días y a las capellanías 1 día. Eso. Ahora, pero llegaba ¿dónde? Al santuario de la Al Virgen de santuario. Guadalupe. Entonces ahí estaban frente a frente las dos vírgenes Sí. famosas.
la de Zapopan y la de Guadalupe. ¿Y cuál es para usted más importante para el barrio Santuario, la de Guadalupe o la de Zapopan? La de Guadalupe. No, pues la de Guadalupe. Porque es el nombre que le da. O sea, me refiero a lo siguiente, ¿qué fiesta era más importante, la Avenida de la Virgen o la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Las dos son importantes, porque yo a las dos iba a verla pasar, y aquí iba a la fiesta en la noche. Entonces estaban divididos entre dos amores los católicos del santuario. Pues ahí vamos, es la misma. Sí, al final de cuentas. ¿Y ahorita cómo es su vida respecto a eso? Ya no voy. ¿Ya no sale de su casa o no la llevan de repente? Sí me llevan, pero ya últimamente ya no he ido. El padre viene aquí, no, a su casa de ella, el padre de la Inmaculada. Okay. Don Jesús. Don Jesús. Cerca, Álvaro. ¿Y ya no siente inquietudes por salir, por conocer? ¿Ya está usted No tranquila? tengo flojera. Salir. Y luego las fiestas del santuario ya no son igual. ¿Cuál es la diferencia? Ya no los dejan hacer la fiesta como antes. ¿Cómo se hacía antes? La de los taxistas era muy bonita y ahora ya no. ¿Qué hacían en la fiesta de los taxistas? Desde la madrugada, cohetes, misas. Bueno, es que los cohetes están ahorita en crisis. Mucha gente no los quiere por los perros. No, ni los de las medicinas los quieren. Las medicinas aquí, ¿desde hace cuánto están instalados todos el cohete? Ay, no sé. Cuando usted era niña ya existían aquí las... No, ¿verdad? ¿Qué, de los No, 70s? es de hace poquito para acá, ¿Los 90s? yo creo. ¿Y cómo fue que llegaron? No supe, porque ya cuando había una casa u otra así con medicina que vendía, pero no todos así en la calle. Y el hecho de que aquí sea una zona de compra de medicinas ¿les ha generado inseguridad? ¿Les ha generado problemas? No. Bueno, a veces lo aseguran a ustedes. Si le roban, golpean al ratero, pero a veces no, es una lata. Entonces dejó de ser en ese sentido un barrio tranquilo por este negocio. Y más las casas que rentan cuartos, sabrá Dios a quién les renten. Sí, porque es extraño que se haya convertido en no sé si por la cercanía del hospital civil. No es eso. Es que les rentan un cuarto y no tienen para rentar una casa. Y allí pagan diario. Y así pues se les hace mejor. Tomás de Híjar pide a los tapatíos, sobre todo a los más ricos, abandonar esa mentalidad fenicia de tasar todo valor en pesos y centavos. Cada caso y modelos de rescates integrales de ciudades patrimoniales los tenemos de sobra en Europa, en América, en el mundo, y tendríamos que adoptar uno. Guadalajara es entre las ciudades importantes y patrimoniales de México, es la que ha recibido más descuido y la que necesita más atención y cuidados de terapia intensiva, y entonces un proceso lento pero sostenido que yo propongo a 20 años, aprovechando el medio milenio de Guadalajara, y la oportunidad que eso nos deja con modelos tan acabados como este que ya tenemos, el del convento de Santa Teresa, que perfectamente es así, un gran modelo de rescate integral. Ahora lo que falta es involucrar primero a la gente, luego a la calidad de vida, luego a un proceso que ya no se detenga y que no dependa de fondos públicos que pueden ser erráticos, caprichosos o que pueden mermar de buenas a primeras. Y desde luego con una conciencia de responsabilidad social compartida, que es la que no hemos producido, digamos que han privado, se han sobrepuesto, se han impuesto los intereses particulares a los sociales, y nos ha faltado, eso sí lo tenemos los tapatíos que somos fenicios desde siempre,
un sentido de clase y de pertenencia. Digamos que los centros patrimoniales de casi todas partes se conservan porque los descendientes de sus poseedores originales se han empeñado en conservarlos, y si no ellos directamente, porque se extinguen las ramas de los linajes, sí quienes se echan a cuestas que aquella obra mantenga en su materialidad la fisonomía que tuvo desde siempre, y que aunque pueda tener otros usos, estos sean compatibles con su fisonomía y la manera como contextualiza el hábitat de una ciudad, de una casa común. Digamos que lo que ha pasado, entendiendo la metáfora de Fenicios, es que de repente se mueve mucho de manos el patrimonio con base en la rentabilidad, y de repente ciertas zonas de la ciudad quieren más valor y migran las familias, aparte de que pues esta ciudad, usted hablaba de una ciudad de 25,000 habitantes cuando vivía Fray Antonio Alcalde, ahorita es una ciudad de más de 5 millones, o sea, es un monstruo urbano en realidad Guadalajara ya. Sí, don Agustín, pero también con un reto enorme, y es el retroceso de las macrópolis y el fortalecimiento de las ciudades intermedias, que ya está en todos lados, en las cabeceras municipales de las 125 que tiene el estado de Jalisco, ¿no? Digamos, el ejemplo más palmario lo tenemos con Zapopan, nuestro vecino, que es así como la imagen de lo que le pasó a Guadalajara, mamá, respecto a sus municipios aledaños, sus hijos o sus hijas. Y entonces la cualidad o la virtud sería involucrar a los que viven en la ciudad, así sean de reciente arribo, a sentir la suya, apropiársela para que la tutelen, la protejan, la cuiden y recreen la calidad de vida, que sí, ciertamente es una de las características de esta urbe desde que existe. Y si a eso le sumamos el cuidado a la naturaleza, una deuda enorme que tenemos, los que, pues, ya mencioné el caso del subsuelo de Guadalajara, que es único, pero pues nada más pasemos a la frontera norte y veamos la barranca, ¿no? O sea, no tendría que ser un vertedero de aguas negras, tendría que ser un paraje natural de insólita belleza que todos tuteláramos y protegiéramos. Ese compromiso ecológico con la vida y pues el inminente e inmediato que tenemos a propósito de la vida, el del cuidado del agua, pues son como dos asuntos urgentes a desarrollarse, no en 10 y en 20 años, en 5, y de ahí para adelante. Fundamental rescatar a la opinión pública para que pese frente a los mandarines de la cultura que permitieron en el pasado la destrucción del centro patrimonial. Mientras no se produzcan generaciones de pensamiento crítico que estén oxigenando con la opinión pública, que es el termómetro de la vida social, pues seguiremos a merced del capricho de mandarines en turno. Sí, porque yo me imagino que usted, que tiene tantos años estudiando y pues con afectos encontrados respecto a Guadalajara por lo que fue y por lo que hicimos con la ciudad, ¿cuál sería la reflexión de fondo? ¿Por qué no hemos tenido capacidad, a diferencia de otras ciudades, de cuidar el patrimonio? ¿Por qué hay tanto daño patrimonial? Hablando del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Ciertamente, como usted mencionaba, pareciera que nos distinguimos por ese descuido. Bueno, si me permite recuperar el paradigma de bien común que fue Fray Antonio Alcalde, y como el eje transversal que deberíamos de tener si queremos restituirle su dignidad a Guadalajara, pues lo que perdimos y debemos recuperar cuanto antes es que el patrimonio comienza con las personas
y con la calidad de vida que se le puede ofrecer a las personas y con el modelo social que quienes coordinan los intereses públicos nos ofrecen. Y esto para nosotros descansa ya en un sistema de derecho que tendría que ser inconmovible. Me temo, aunque eso ya sería una reflexión más de filosofía política que el comentario que hemos venido desarrollando a propósito de Guadalajara en el marco de su aniversario 480 en el Valle de Atemajac. Me temo, digo, que la división tripartita de poderes, que fue la que generó el sistema jurídico que nos rige, si no se apuntala con la participación democrática, que es como decir con el poder electoral y con el poder ciudadano, pues va a seguir a la deriva y al garete. Y entonces, una perspectiva para restañar esta herida tendría que procurarse, tendría que buscarse en herramientas como esta que estamos proponiendo, donde el municipio se asocia con otras entidades para favorecer, no con recursos materiales, pero sí con instrumentos jurídicos que se aplican en un ámbito que es suyo y que él tiene que tutelar para que se desarrollen las cosas que queremos que pasen y que a todos nos convienen. Y entonces, más que quedarnos con las herramientas punitivas, las sanciones, los castigos, los guardias, las cámaras de seguridad, pues facilitar que sea la gente que ahí reside, que ahí trabaja, que ahí tiene sus intereses, la primera en cuidar lo propio. Es ambicioso, pero no imposible, y tenemos que empezar alguna vez, y más por el mal ejemplo que arrastramos los tapatíos, que sin la T nos convertimos en apatíos, y esa apatía, don Agustín, es algo que ha desdibujado la esencia del guadalajarense de cepa. No hay que ser pesimistas. La historia de Guadalajara tiene grandes momentos de progreso y cambio. Sin duda, en estos momentos sí hay esa voluntad política para que se lleven a cabo acciones gracias a las cuales pronto tengamos modelos como el que impulsó en su momento Eusebio Leal en La Habana, que es un paradigma del rescate integral, donde a través de centros de capacitación en artes y oficios le dio empleo y un destino, una vocación a muchos jóvenes que no lo tenían y que solo estaban esperando un momento favorable para tirarse a la mar y llegar en una cámara de automóvil nadando a Miami, ¿no? Y entonces el recobrar la esencia y la dignidad desde el trabajo, pues creo que es el principio y el postulado del Homo Faber de ayer, de hoy y de mañana. Y que esta ciudad que se ha construido a base de tesón durante casi medio milenio, debe regenerar para ya no dejarlo más. Si usted me preguntara cómo o en qué circunstancias se fueron mutilando la participación ciudadana, si alguna vez la hubo, si la hubo, en Guadalajara como segunda ciudad en importancia, pues tengo que regresar otra vez al caso de Fray Antonio Alcalde. En 1771, Guadalajara era la 12ª ciudad en importancia de la Nueva España. Bueno, la Nueva España en ese momento iba de Filipinas a Cuba, Su jurisdicción era grandísima, pasando por Guatemala. Y era la 12ª en importancia. En los 20 años de la gestión de alcalde, que tuvo la virtud de juntar a todos los ingredientes de la sociedad, comenzando por la gente sin opciones, dignificándola con trabajo, con escuelas, con talleres de artes y oficios, con un lugar
para la salud pública y con educación de la elemental a la superior, bueno, pues como que por ahí va el camino, como que es el norte de la brújula. Cuando murió alcalde en 1792, Guadalajara era la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, después de la capital, y esto, por menos que lo vea uno, es un milagro, pero un milagro que lo podemos repetir. Entonces, si alcalde lo consiguió en 20 años, ¿qué no podremos nosotros hacer lo mismo? Y si, volviendo a lo que usted me planteaba o me preguntaba, me dijera, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues por la gente más desvalida y abrir opciones de trabajo y de capacitación para adolescentes y jóvenes que ahora, víctimas de la tecnología, son rehenes o presas muy fáciles para ser reclutadas por situaciones que ya forman parte de el ambiente, sí, el crimen y la delincuencia y el ocio y la búsqueda de la ganancia por la ganancia material en cuanto tal. Entonces, pues ahí está. O sea, volvemos de nuevo a los tiempos de Fray Antonio de Alcalde, y eso añádale los de pandemia, porque la obra gruesa de Alcalde, lo más notable, lo que sigue vivo, que son los hospitales que hoy se llaman hospitales civiles y la Universidad de Guadalajara, nacieron de la pandemia de 1786. Evidentemente esto demuestra que tenemos que concebir el centro más allá de los edificios y la obra física. El ser humano tiene que estar en el centro ahora sí, de un rescate verdadero. Mire, la visión antropológica genuina, que la comenté así muy de paso, tiene que regenerarse desde la persona. Y entonces, autoestima, que es como decir educación integral del cuerpo y del espíritu, capacidad para expresarla de forma sensible, las artes, los oficios y la ciencia y la tecnología. Pero si usted invierte este orden, solo va a tener rehenes, solo va a tener cautivos. De hecho, la destrucción de los años 40 y 50 del siglo XX mucho tuvo que ver con los intereses políticos, incluso personales, del gobernador González Gallo. Fue en tiempos de González Gallo. Y González Gallo quería ser presidente. Entonces, ¿cómo voy a demostrarle a los chilangos que creen que nadie más que un chilango puede ser presidente? Pues que vean que yo soy un visionario y que hago obras grandes. Entonces, esa es mi versión, que González Gallo, digo, y eso no quiere decir para nada no dejar de reconocerle cosas importantísimas que hizo, ¿no? Como fundar, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura en Guadalajara. Hizo muchas cosas, que es otro tema que no me quiero desviar mucho, pero González Gallo quería ser presidente. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues para que vean que yo soy un visionario, ¿no? Y entonces empezó a abrir avenidas, fue el detonador de todo eso nuevo que se hizo en Guadalajara y que tanto se criticó, que quiero aprovechar en particular, mencionar que se habla de que Don Nacho, la Cruz de Plazas y que destrozó Guadalajara y como en mil temas, ¿no? Gente que está así, ¿no? No, yo soy a favor y en contra. Yo, con todo respeto y cariño y agradecimiento que tengo de haber estado de alumna del arquitecto Díaz Morales, sé que y lo contó y está narrado, ¿no? en muchos escritos, ¿no? Que estaba precisamente con González Gallo visitándolo en el Palacio de Gobierno, y está la historia, le queda bien a la historia, no sé si fue literal así, pero que estaba Don Nacho viendo por la ventana precisamente esas dos manzanas y que González Gallo le preguntó qué veía, y decía, no, es que yo aquí veo una plaza, aquí le hace falta una plaza a esta ciudad, ¿no? Una sala del tamaño de esta ciudad. Necesitamos la gran sala, ¿no? Donde pueda convivir el pueblo. Y que le dijo González Gallo, lo vamos a hacer. Y se hizo efectivamente, ¿no? Y hay más de alguna persona que ha criticado al arquitecto por haber tumbado dos manzanas con casas valiosísimas. La más valiosa de las casas que estaba
a un costado del museo, esa casa ya la habían prácticamente desmontado. O sea, lo que hubo de valioso de arquitectura en realidad ya se había perdido. ¿Sí? Porque se habla también de donde está ahora la rotonda, que estaba el Palacio del Arzobispo ahí, que era no conozco yo grabados, sí. No sé qué valor tenía, pero pues ahí se hizo también, pues tenía que terminarse la cruz, ¿no? Sí, pero en el proyecto de la Cruz de Plazas, y de eso te puedo conseguir dibujos y planos y todo, en donde en el proyecto que presentó el arquitecto Díaz Morales no incluía tumbar el templo. Y era importantísimo en el proyecto, o sea, era una cruz donde un brazo era más cortito. Sí, en el proyecto de Don Nacho, él dijo, yo el templo ese sí, yo no lo tumbo. No se pueden repetir los viejos errores, como para el caso del proyecto Paseo Alcalde. Afortunadamente ya este proyecto arrancó y ha sido para mí algo realmente que hay que festejar, que se logró dar por primera vez después de muchos años, dar prioridad en un lugar tan importante como es el centro, ¿no? Como cerrar ahí, dejar que el tráfico se vaya para otro lado, ¿no? Y darle prioridad al peatón. Entonces empieza algo que para mí es algo muy afortunado, muy bueno, que me da mucho gusto, pero que también me da mucho miedo y hay que hacer hincapié, que hay que tener mucho cuidado que ese espacio no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Chapultepec, ¿no? Que era una calle, bueno, bellísima, con esa arquitectura toda afrancesada, unas casas que se tumbaron con esa idea de la modernidad y que en ese revoltijo que es ahorita y que todavía tenía su ángel y lo tiene y es todavía rescatable, como bien dice Juan Palomar, todavía se puede rescatar. Ahorita es un lugar tremendo donde la gente que vive ahí en los alrededores es una pesadilla vivir ahí porque está lleno de bares, ¿no? Entonces hay esa preocupación de Tomás de Híjar y de mucha gente de cuidar que esa avenida Alcalde tenga el justo medio en donde haya vivienda y no nomás vivienda de un nivel, ¿no? Vivienda para departamentos para jóvenes, casas pequeñas que gente que a lo mejor que tenga crédito del Infonavit pueda comprar un departamento, una casa pequeña, hasta el que pueda comprar un loft acá. Pero ¿cómo conciliamos esto con el tema del patrimonio? ¿Cómo conservamos fincas patrimoniales cuando queremos meter una mezcla de personas que tienen diferentes capacidades económicas, pero además cuando el modelo familiar cambió? Eran familias enormes en el pasado, ahora son familias pequeñas, tal vez de una finca patrimonial puedan salir varias casas. ¿Cómo logramos generar una especie de patrón que se respete justamente para que no sigamos sacrificando patrimonio? Ese sería como... Entendiendo precisamente la realidad que somos. Somos un país y un mundo en donde ya está todo revuelto y hay todo tipo de familias, todo tipo de relaciones, hay gente que no se va a casar nunca, hay gente que toda la vida va a vivir en la casa de los papás, hay gente que va a vivir sola, hay gente que vive en pareja, hay el concubinato, todos los nombres que quieras poner, y todo eso se ve reflejado en la vivienda, ¿no? En lo complejo que es ahorita una sociedad, y como son las relaciones en el mundo, así de complejo o de rico, para mí, yo prefiero verlo así de rico debe de ser, está reflejado en la arquitectura y se tiene que prever. Es tan sencillo como decir, la necesidad no es de un solo tipo de vivienda, ni de un solo tipo de economía, porque si tú ves un solo punto, vamos a volver a lo mismo, ¿sí? Que afecta finalmente a todos, ¿sí? O sea, la mejor manera de vivir en armonía es... De nuevo, la ciudad es una gran familia y una familia tiene todo, tiene a los abuelos, a los tíos, a los padrinos, a los primos. Eso es una familia y una ciudad es una gran familia. Y la vivienda debe ser reflejo de eso. Es decir, debe de haber en un centro, pues debe de hacerse un estudio a fondo, primero un registro de todo lo que es patrimonio. En ese registro que ya está hecho en realidad, tiene que ponerse reglamentos muy precisos y darle seguimiento. Cualquier persona que vaya a tumbar una casa, que
digo, que tenga la peor multa, o sea, que no se le permita. En realidad ya está todo dicho, ya está todo hecho en términos de proyecto, en términos de legislación. Otra oportunidad es que este año, a partir del 23 de abril, aniversario luctuoso de los dos mayores genios de la literatura moderna, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, Guadalajara será la ciudad del libro. Tomás de Híjar piensa que puede ser el quiebre para que el centro fortalezca su misión cultural y se sienten las bases para conformar una opinión pública fuerte. El gran reto que lo tenemos a la vuelta de la esquina va a ser la capitanía de Guadalajara como capital mundial del libro. A partir del 23 de abril de 2022 y teniendo como jinete del brioso corcel a Martín Solares, pues se va a abrir una posibilidad para que Guadalajara, no solo los 10 días de la FIL, sino los 355 días del año restantes, la primera parte quizá como pórtico, la segunda como vestíbulo, le den a los habitantes de Guadalajara. No he mencionado las ventajas que ahora da la línea 3 a la zona fundacional, ¿no? O sea, usted puede estar de Zapopan a Tonalá en 30 minutos. O sea, eso hubiera sido un sueño hace una década. Pero ahora que sí lo tenemos, bueno, pues que esa ágora, que ese foro se convierta en un punto de capacitación y de referencia para lo que se deba reproducir, ya no solo en la zona metropolitana, que incluso hay que crear esta zona metropolitana porque pues está en el mapa y así, ¿no? Pero ya en lo operativo y en lo práctico, ¿no? Y luego en el estado de Jalisco. ¿Y cómo sería esto de convertir el libro en eje del cambio en términos operativos todos los días del año? ¿Se acercarían libros a la población? ¿Pero de qué modo y cómo convencer? Sobre todo, como usted bien menciona, la juventud está inmersa en la tecnología digital. ¿Cómo convencerlas de que vale la pena regresar a esa vieja y genial tecnología del siglo XV? Bueno, mire, seamos honestos y y admitamos que el soporte de Gutenberg, que no va a desaparecer desde luego, ya tiene métodos alternos y que al final de cuentas la lectoescritura como un proceso implica, desde luego, la alfabetización, desde luego el libro, desde luego la lectura como hábito, desde luego la capacidad para condensarla, para compartirla y finalmente el pensamiento crítico, y que esto es un proceso que comienza de preferencia en la primera parte de la vida. Y entonces la capitanía de Guadalajara, desde este marco, desde esta posibilidad del 2022 al 2023, tendrá que desarrollarse en todo el municipio, y las acciones que ya ha propuesto la mesa son muy específicas. Crear un paseo literario en el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde se tenga la opción del libro, no menos de 100 títulos en códigos QR distribuidos a lo largo del paseo, que tengan que ver sobre todo con la esencia de lo tapatío de ayer y de hoy, y no solo con lo anecdótico, y que se aprovechen algunos espacios, que se aprovechen algunos contenedores que son públicos, los 25 módulos de información y servicios turísticos que se han instalado en el paseo a modo de microlibrerías. Y bueno, pues tener el servicio de biblioteca lineal y de librería lineal en los espacios públicos, pues más importante de México, porque no hay un modelo. Porque digo, hablando también de libros, hay un patrimonio muy importante en la ciudad que está por ahí más o menos preservado y más o menos olvidado. Es importante que la gente tenga acceso a lo que hemos acumulado como tesoros bibliográficos en la ciudad, ¿no? Que supongo que es uno de los grandes temas de la vida de usted como bibliófilo. Piense, por ejemplo, en
ese modelo de biblioteca muy cerca del lugar donde nos encontramos, que es la Iberoamericana, el antiguo templo de Santo Tomás, del colegio de ese nombre de la Compañía de Jesús, que luego lo fue de la Real Universidad de Guadalajara, es un nido de la civilización desde el siglo XVI y como punto de partida de rutas civilizatorias. De ahí salió Francisco Eusebio Quino a fundar las misiones del noroeste y del norte de México, de ahí salió Juan María Salvatierra a fundar las misiones de las Californias, de ahí salió el destierro Francisco Javier Clavijero a Bolonia. Y ese santuario, pues si usted busca cuántas bibliotecas hay en el centro y qué red de lectores podría tejerse al calor de esa red, bueno, pues ahí está una de las muchas posibilidades. Este es un sitio del Centro Patrimonial de Guadalajara que usted puede ver con gente y con tránsito de vehículos importante a lo largo del día, pero después de las 8 de la noche, como en muchas partes del centro metropolitano, esta zona se queda muy sola. ¿Esto a qué se debe? A que ha habido un proceso brutal de expulsión de población del centro metropolitano y bueno, uno se preguntaría, ¿qué hemos hecho para tratar de cambiar la historia? La verdad, ha habido esfuerzos en diversos momentos importantes que han terminado en resultados insuficientes o malos. Podemos hablar del tema de Plaza Tapatía, podemos hablar de las 100 manzanas famosas, podemos hablar de la revitalización que intentó el gobierno de Alfonso Petersen hace ya casi 15 años. Y en particular, hablando de ese gobierno, esto es en el Parque Morelos. Usted recordará que se intentó generar la Villa Panamericana a propósito de los Juegos Panamericanos que fueron aquí en la ciudad en el año 2011. Para eso se adquirieron muchos terrenos. Usted todavía puede encontrar los lotes baldíos con leyendas en torno a la propiedad pública que se generó. Aquí hubo una adquisición importante de predios para generar la Villa Panamericana. Sin embargo, los intereses económicos, directos, comerciales de los empresarios privados que trajeron los juegos impidieron que se lograra este enorme beneficio para la ciudad. Ya había varios puntos a favor. Por ejemplo, el macrobús, que acá, pues a la orilla del parque pasa el macrobús que conecta de norte a sur toda la ciudad y que además llevaba la idea de conectar con varias de las infraestructuras deportivas que se iban a tener para la justa deportiva. Bueno, todo esto se echó a la ruina porque no quiso el empresario Mario Vázquez Raña que se llevara a buen puerto aquí una Villa Panamericana. Nunca se explicitaron las razones, pero fue una oportunidad perdida muy tremenda. Después se quiso reconfigurar y desde entonces se habla de la ciudad creativa digital. De hecho, estos predios que usted ve, esos leyendas en amarillo y verde, dicen pues distrito creativo. Es la ciudad creativa digital que también solamente ha quedado mucho en las formas de hablar de los políticos, pero no se ha concretado realmente. Tenemos aquí un buen capital público porque esos terrenos ya son propiedad de la ciudad, pero todavía no podemos llegar a un punto en que podamos generar lo que necesita esta zona. Necesita vivienda accesible para todas las clases sociales, necesita usos mixtos. Solamente con esto, usos mixtos, comercio, industria pequeña, habitación, va a haber seguridad, va a haber infraestructura suficiente para que la gente diga vale la pena regresar a vivir al centro metropolitano, sobre todo porque esta vivienda no va a estar sujeta a los altos precios del suelo que rigen en el centro metropolitano. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.